El sacrificio, bueno, todo cuesta, todo es sacrificio para llegar a la cima, con mucho esfuerzo y con dedicación, por supuesto, y con los cánones correctos, teniendo en cuenta valores y principios. Pero hay gente que llega a la cima sin valores, sin principios y simplemente aprovechándose de los puestos y de las oportunidades que tienen ahí a mano, o que, bueno, logran a lo largo de su carrera política. En este caso hablamos de los políticos específicamente, que vacían las arcas a diestra y siniestra. Estábamos con los montos de estas empresas a las que se les brindó la oportunidad de, ¿cómo que se llama eso de los ríos? Dragado, el dragado de los ríos. Pero multimillonarios estos montos a 3 empresas desde el año 2013, y seguimos con el problema de los ríos, que las barcazas no pueden surcarlo porque no existe el dragado. Y mi pregunta es, ¿quién controla el trabajo de estas empresas a las que se les da millonarios montos para dragar el fondo del río? ¿Quién controla eso? Si el agua está por encima, tiene que haber una empresa del Estado que controle si el trabajo se hizo bien o no, ¿verdad? Y no seguir todos los años con el problema del dragado y seguir despilfarrando millones y millones y millones de guaraníes o de dólares, como quieran ustedes. El doctor Aníbal Filártiga Lacroix está con nosotros, que también tiene mucho que comentarnos. Él dice que está cansado de todo lo que está pasando, acá en el país. Lo conocemos al doctor Aníbal Filártiga, médico, con una trayectoria impecable, médico cirujano. Terminó la carrera y empezó su residencia en la sala 10 del Hospital de Clínicas hace mucho tiempo, y ahí estuvo trabajando 41 años. Fue decano de la Facultad de Medicina de la UNA también, fue embajador en Francia y muchas cosas más. Estuvo alrededor de 20 años también en la Cruz Roja y trabajando en sanatorios privados, en fin. Tiene una larga trayectoria y dice que todo el mundo lo llamó últimamente, de todos los partidos políticos, para tentarlo a que ocupe un lugar o un puesto importante, y él dijo que no. ¿Es así? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Muchas gracias por la invitación, y vengo acá a exponerme a tus inquisidoras preguntas que hacen flojear a veces el memo que uno tiene en la cabeza, nos agarra de sorpresa y tenemos que contestar. Bueno, hay que decir, porque cuando se dice me dijeron de todos los partidos, da la impresión de que uno se puede estar mandando la parte y que nadie le haya dicho nada. En realidad, hace más de 2 años me reuní con un grupo grande de políticos que algunos eran del Frente Guazú, algunos eran de la Democracia Cristiana. Yo no sé si siguen en esos movimientos, si siguen en esos partidos, pero ellos formaron un equipo hace aproximadamente 2 años y medio, y querían que yo sea candidato a presidente de eventualmente una coalición de partidos más pequeños, ¿no? Tenían, parece, bastante gente en el interior. Bueno, pero yo no sé, porque no nos pusimos de acuerdo después de varias reuniones y terminó eso. Pero en este año que pasó, tuve la visita de Euclides Acevedo a mi casa. ¿Sí? Con el doctor Enrique Sánchez Villagra. Se fueron los dos a pedirme que integre la lista de senadores. Se fue Sebastián Villarejo a pedirme que sea de la lista de senadores de Patria Querida
y hasta eventualmente, pero lo dijo, no sé si en serio o en broma, porque él sabía cuáles eran las chances, me dijo, o si querés vicepresidente. Y se fue Paulo Reichert, Paulo Richard, del Encuentro Nacional del equipo de Katia González, a ofrecerme para ser senador también. O sea, todos esos se fueron a mi casa sin que yo les haya pedido nada a nadie. Y bueno, varios importantes. Varios importantes, y a todos les dije que no. Eso es la verdad. ¿Y cuál es la razón por la que yo me niego? He tratado de ser coherente toda mi vida. A lo mejor no lo logré muchas veces, porque somos humanos y fallamos, ¿no? Pero dentro de esa coherencia que traté de tener siempre, en todos mis actos, en todos mis puestos, jamás prioricé nada partidario de ningún partido, y eso que soy de una familia tradicionalmente colorada y de los buenos colorados. Te estaba por preguntar si el Partido Colorado también te extendió una invitación. No, ni del equipo de Marito ni del equipo de Cartes, tengo que ser sincero, ¿no? Yo soy amigo de Horacio, con sus virtudes y defectos, así como él seguramente acepta mis virtudes y defectos. No tiene nada que ver la actividad en la que se encuentre o se encontraba él o yo. Es una amistad que comenzó en San Bernardino. Muchos años. Comenzó en San Bernardino hace muchos años. Hace muchos años. Y la razón por la que yo no quiero influir, entrar en este momento a la arena política, es muy sencilla. ¿Cuál es la razón? Porque traté de ser coherente siempre, y sería la mayor incoherencia de mi vida y ante los ojos de mis hijos y de mi señora, de mis hermanos, presentarme a un cargo electivo cuando no creo en la democracia paraguaya. ¿No crees? No creo en absoluto. En la democracia paraguaya. No existe. ¿Y qué es entonces esto? Y es un mamotreto. No hay institución. Recién dijiste un término antes de entrar en directo. Dijiste algo de... es una pantomima, dijiste. Y es una pantomima, es algo que trata de simular lo real. Desde luego la democracia perfecta no existe, ni en Francia, ni en Suecia, Suiza y todo. Está mucho más cerca de la perfección, pero hay casos en que también desvían la democracia, pero y las instituciones democráticas son violadas a lo mejor, pero no hay impunidad. Enseguida sale a luz y pagan los culpables. Acá, ¿qué tenemos? Si yo le traigo a Mandela de candidato a presidente... O mejor dicho, ¿qué no tenemos? Bueno, también. Si yo le traigo, meto en una licuadora a Mandela, a la canciller Angela Merkel, al Papa Juan Pablo II, a Gandhi, o sea, mis ídolos personales, te digo, los pongo en una licuadora y saco un supercandidato y le traigo al Paraguay. ¿Cuántos votos va a tener? Va a tener 400.000. 400.000 votos, que son los votos de los soñadores, de los que queremos realmente que este país ande. El resto son 4 o 5 grupos de poder fáctico que hacen lo que quieren porque tienen todo. Tienen plata, medios, tienen lo que sea, y no son más de 500 a lo mejor ellos. Pero esos 500 manejan a todo el resto. Hay 1.200.000 votos cautivos en el Partido Colorado, 1.200.000 votos cautivos en el Partido Liberal, unos cuantos en el Frente de Iguazú también, y no hay forma de
de convencerles de que voten por el mejor candidato. No, lamentablemente acá la democracia, ¿qué es? Es igual a quien pagó más para tener más votos. 80% de los votos dicen que fueron vendidos en estas últimas elecciones o comprados. Y mientras haya 4 o 5 grupos, cuando digo 4 o 5, no hago una valoración buena o mala de cada uno. Digo que son 4 o 5 grupos. El grupo de Carter, el grupo de Bierzi, el grupo de Sucolillo, el grupo de los hermanos Samaniegos. Son grupos con mucho poder económico. Si ellos, mientras los 400.000 soñadores no sean por lo menos 2 millones o 1,5 millones, no le vamos a ganar. Va a ser difícil desbalancear eso. No va a haber, no hay caso, o sea, vamos a seguir igual. Y ahí viene, le dije tengo un hijo, Santiago, que es un intelectual nato, tiene varios libros escritos y tiene obras de teatro. Tiene que venir por acá, che. Invitarle. Por favor, y ya a través tuyo. Y le digo, y él es un poco mi conciencia. ¿Qué te dice? Yo le digo, acá lo que hace falta es un golpe de Estado. Hay que meterle preso a 100 bandidos ¿Lo que hace Bukele te parece bien? Y en muchas cosas sí. Lo que pasa es que riñe contra lo supuestamente correcto. Entonces vamos a seguir sometidos. Pero le digo en broma vamos a hacer un golpe de Estado y acá, conste que algunos generales me plantearon eso. Le metés en el estadio de Sajonia a todos los ladrones. Sabemos bien quiénes son. Y después comenzamos de cero. Y me dice, papá, una locura lo que decís. Claro que es una locura, yo tampoco creo en eso, pero no encuentro la salida. Y él me dice... Singapur pasó por eso. Claro, la educación es la que va a salvarme, dice. Se transformó. El problema es que si hoy traemos a los mejores especialistas del mundo en educación, iniciamos un currículum perfecto, lo mismo vamos a tener 20 o 30 años por delante para llegar a algo. La juventud está bastante cambiada, hay que reconocer. No acepta más cualquier cosa. Pero 20 o 30 años, ¿y qué va a pasar en esos 20 o 30 años? Estos 4 o 5 grupos van a fortalecerse. Y dentro de 20 años van a estar tan fuertes que tampoco le vamos a poder con educación. Entonces, como te digo, yo estoy en una etapa... ¿Y qué hay que hacer entonces? ¿Qué hay que pergeñar para tratar de erosionar esta situación? Y ojalá yo supiera. Es por eso que estoy en una etapa que yo le llamo de absoluto desencanto. ¿Así? Sí. Vos me mencionaste a un griego de la época antigua. Sí. Eróstrato. Eróstrato. ¿Quién fue Eróstrato? ¿Y qué legó Eróstrato? Bueno, Eróstrato era en la antigua Grecia un ser común y silvestre, pero no admitía el hecho de morir y no pasar a la historia y ser recordado. Algo tenía que hacer. Por algo. Sí, tenía que hacer algo o muy bueno o muy malo. Se fue y quemó el templo de Artemisa. Sí. Entonces él dijo, con esto nadie me va a olvidar. Los jueces sabios le metieron en cárcel, le cortaron la lengua y prohibieron al pueblo hablar de Eróstrato. O sea que el silencio absoluto para que sea olvidado. Acá pasa lo contrario. Los medios de prensa, entre ellos vos, pero debemos decir que sos más sutil, pero también hay invitados que son muy objetables y que desvalorizan un poco a los otros que somos un poco más buenos y que venimos igual. Pero acá se le da excesivo micrófono
a personas que no deberían ya ser escuchadas ni creídas, por charlatanes, por sinvergüenzas. ¿Podés citar algunos de ellos? No quiero hablar de quiénes, no quiero, bueno, no pero importa, todo el mundo sabe quiénes son los sinvergüenzas de la política. Gente que ha robado, que tiene riquezas inexplicables. ¿Qué pasó en la pandemia? En la pandemia se robó. Y sabemos bien qué grupo es el que robó. Porque tiene todas las licitaciones arregladas hace años. ¿Y qué pasa? Son ellos los que tienen micrófono. Son ellos los que hablan. Imagínate robar en pandemia. 19.000 muertos hubo. Porcentual. Marito seguirá diciendo que fue la mejor atención del mundo, no sé, porque él está en otro nivel en la estratosfera por ahí. Pero 19.000 muertos en un país de 7 millones de habitantes, porcentualmente es una catástrofe. Claro que sí. Y siempre digo lo siguiente. A ver. Mira, Bruno, porque los estudios demostraron que un año antes se hacía la proyección que en marzo del 21 iba a venir el grueso de la pandemia a atacar con todo. Pero estábamos en marzo del 20, un año antes, y se hablaba de eso. Se pide 1.600 millones de préstamos para preparar todo, aparentemente. ¿Qué pasó? Suponete que yo te digo, mira, Bruno, hoy es el 19 de octubre del 22. Yo quiero festejar mis 75 años en el 23. Pero tiene que ser una fiesta de la gran flauta. Va a haber 1.500 invitados. Ya te digo el número de invitados que va a haber. Y plata, acá tenés. $600,000 te doy, hacer lo que quieras y arreglame, pero dentro de un año tiene que haber una fiesta de la gran flauta. Fantástica. Llega el 19 de octubre del 23 y Bruno Masi no previó lo que había. Hay menos mozos, hay menos mesas, hay una vajillería horrible, un menú de porquería. No tuvo en cuenta, faltan sillas, no tuvo en cuenta el número que yo le dije. ¿Qué pasó? Fracaso. Claro. Y eso es la pandemia. Así se manejó la pandemia. Un año antes se sabía, se tuvo plata y lo mismo patinamos en el barro. Yo no le culpo a nadie en especial, pero ahí se robó, ahí se fue inútil, se fue ineficaz. Y voy a decir claramente, porque nobleza obliga, yo no creo que Mazzoleni haya tocado un peso. Yo creo que él falló en algunas cosas, en la administración. Siempre digo que creo que fue un poco soberbio porque hubiera pedido ayuda, colaboración, que los mismos mucha gente del ministerio o directores de hospital me han dicho que no quería, él no aceptaba. Bueno, pero ese es otro problema. Yo no quiero hablar de eso, sino que quiero dejar en claro que yo no le acuso a él de haber tocado un peso, porque creo que es una persona honorable. Ahora, de que se robó. No supo administrar nomás. Sí, se robó y le fumaron en pipa, porque tenía ahí atrás a su viceministro Rolón, que es un sinvergüenza, y que es muy cercano a Lilian Samaniego. Muy cercano. Así. Es el hermano de una señora que es la amiga íntima de Lilian Samaniego, con la que se le ve en todos lados. Es decir, son muy amigas. O sea, Rolón está ahí muy al lado de... Sigue en un cargo importante. Ahora está de director en el INCAM.
y justamente se compra ahora una cantidad de medicamentos oncológicos que faltaron todos estos años. Qué raro, ¿no? Qué casualidad. Qué casualidad. Bueno, ¿y cómo está la salud pública en nuestro país así hoy, digamos, haciendo un balance, no sé, ocultando la salud pública? ¿Cómo estamos? Y todo está mal. ¿Por qué? Porque no tenemos íconos en quién fijar. Si el presidente lo consideramos un señor que lamentablemente no tuvo las luces, aparte tuvo una yeta verde también porque le tocó pandemia, sequía, etcétera, etcétera. Bueno, pero aparte evidentemente no es una persona que con personalidad como para manejar ninguno de los que tuvimos en estos 30 años de transición. Ninguno. Yo creo que se le eligió a personas que no merecían, porque los buenos no se meten mucho. La dictadura dejó sus huellas y es difícil, pero bueno, ese es otro tema. O sea que en estos 33 años, desde el 89 a esta parte, o 34, porque estamos avanzando ya, el mes que viene se cumplen 34 años de lo del 89. Nuestra democracia fue floja, no se aprovechó, inclusive la oposición, que hubiera tomado el toro por las astas. Cuando tomó la oposición, fue tan igual a estos gobiernos corruptos. Lastimosamente es así. Y lo que va a venir a partir de abril, o el 30 de abril, que es el gran... No sé. Yo voy a seguir jugando golf y jugando pádel y no sé lo que pasará porque ya no me afecta. Y ya esperando cumplir los 75. 75. Pero está muy bien para los 75. Nadie... Vos tenés 10 y 15 años menos aparentas. Entre paréntesis. Bueno, y esta historia de la salud me decía que está peor o igual, qué sé yo. Mira, está como la salud nuestra. ¿Hay posibilidades de que se mejore en esto o cómo es el asunto? Está muy desordenada. Primero que habría que unificar el sistema de salud para que sea más eficaz. IPS, los militares, el hospital de clínica, el ministerio, todo tendrían que ser un mismo. Y hasta te diría, muchos sanatorios privados también deberían tener un porcentaje de camas para la salud pública. Pero está fragmentado, está duplicado en algunas partes innecesariamente. Pero el problema es que seguimos recetas internacionales siempre. Y yo no sé hasta dónde, a lo mejor lo que voy a decir es una barbaridad, pero las recetas internacionales, la pandemia nos mostró que sí, no fueron buenas las recetas internacionales. El problema de las recetas internacionales es que se generan en países que son totalmente diferentes al nuestro. Nuestro país es un país muy característico. 60-70% de población rural que cree en el yuyero luego para comenzar y no se va al médico porque el médico me va a cobrar un 50,000 y ya. Entonces es un problema de la idiosincrasia, del folclore paraguayo ya. La iglesia influye mucho. En vez de comprarse un medicamento se van a rezar 3 días. A lo mejor le va a ayudar, pero yo no sé si va a hacer todo lo que tiene que hacer, ¿me entendés? Entonces, esas condiciones de nuestro pueblo hacen que las recetas internacionales no puedan aplicarse. Te dicen una enfermera por tantos enfermos. No es tan así. Acá hay problemas. ¿Cuáles son los problemas yo anoté acá, hice un memo. ¿Cuáles son? A ver. De los problemas fundamentales que tiene nuestra salud. Antes de venir, uno, la dificultad de acceso a la atención médica.
lugares lejanos, lugares sin acceso para vehículos, áreas rurales alejadas, lejos, no existen los médicos para ello. Personal de blanco insuficiente, largamente insuficiente, y para más todos se concentran en Asunción, porque en otros lados se van, y a menos que en las unidades de salud que le están pagando bien, pero nadie se quiere ir muy lejos. Después, pero los menonitas están haciendo muy buena tarea. Sí, al parecer. Tienen unos... Yo operé en Filadelfia y operé en Loma Plata. Tienen todo. Pero yo no sé si son tan democráticos con los indígenas. Si tienen IPS y eso sí, pero en fin, de todas formas hay gente, mucha gente, los indígenas un ejemplo, que no tienen cobertura, pobrecitos. Después, las unidades de salud están aisladas, no pueden hacer nada, no tienen medicamentos. Los hospitales, en este momento un gobernador entra de gobernador y quiere hacer ya un hospital, para pasar a la historia él haciendo un hospital. Y hacen el hospital, se cobra la coima, que es lo principal de la construcción, y el hospital se llena de yuyos, porque no hay personal, no hay equipos. Si hay equipos, no hay mantenimiento. Entonces, su hija tiene una apendicitis aguda y Yajante Paraguay, él mismo que hizo construir el hospital, viene a Asunción para ser atendido. Entonces, es muy difícil así. Después, el transporte, la demora en el transporte de la atención es fundamental, porque en los pacientes traumatizados, por ejemplo, el sistema de transporte público es un desastre. No, eso ni hablar, eso es humillante. Yo te hablo del transporte en ambulancia. En ambulancia, sí. Demora, y la primera hora se llama The Golden Hour, porque es donde vas a decidir la vida o la muerte del paciente con lo que hagas o dejes de hacer. Y se pierde esa hora. No hay ruta, no hay red. ¿Cómo hacer? Vamos a suponer que nos decidimos a hacer nos decidimos a hacer y priorizamos un sistema de salud, y el gobierno dice vamos a mejorar, vamos a darle la importancia que tiene el pueblo y vamos a darle una cobertura. Vamos a suponer, se tienen que construir hospitales, se tienen que construir redes de rutas, sí, claro, redes se viales. Tienen que comprar equipos, se tiene que mantener los equipos para que no se conviertan en basura, que ese es el secreto, y que no se hace. Tiene que formar recursos humanos, no hay. Yo tengo una idea, porque eso es lo que la lógica y los países desarrollados indican: tener una red y equipos y lugares, hospitales en condiciones y todo eso. El problema es que nosotros tenemos una ventaja. ¿Cuál es? Y que es un país pequeño, 500 kilómetros de radio. Si ponemos como punto central Asunción, no hay más de 500, 600 kilómetros de distancia. Yo creo que mientras se consigue un sistema de salud de primer mundo, que va a llevar 20, 30 años, si es que nos ponemos a trabajar ahora, hay que hacer algo. ¿Y qué es ese algo? 4 o 5 cosas nomás. 1, formar 1000 médicos y formar 500 o 1000 enfermeras. Pero sin que vayan afuera. No, sí, acá se le hace cursos intensivos, pues salen de la facultad. En este momento no vamos a hablar lo de la formación, pero se hace un concurso, vienen, se anotan, entran los mejores, se forman 1000 médicos en
en terapia intensiva, una buena parte, en medicina familiar, otra parte para las unidades. Es decir, formar personal de blanco para cubrir todas las necesidades del país. Número 1, que estamos en déficit. Sí. Número 2, agrandar el hospital de trauma, el hospital San Jorge, el hospital de niños, el hospital de cáncer y el INERAM. Sí. A lo mejor me olvido de alguno también. O sea, 5 centros grandes, hay que agrandarlos. Claro, hacer que tengan 500 camas cada uno, en vez de construir de balde y que se llenen de yuyo en otro lado. Agrandar y centralizar. Claro que si uno dice centralizar la salud es un diablo. Para el Frente de Guazú, por ejemplo, lo que dice Filártiga es una locura. No, yo no digo que sea definitivo, que sea mientras tanto centralizar, y una vez que logramos estabilizar y mejorar la situación, llegar como meta tiene que ser la cobertura total y descentralización. Pero en este momento no estamos en condiciones porque no tenemos equipos, no tenemos personal de blanco para llenar. Entonces hay que hacer otra cosa: agrandar los hospitales, desarrollar la telemedicina desde todos los puestos de unidad familiar con el teléfono. Doctor Masi, yo estoy acá en IPJ y tengo un herido, mira, te voy a mostrar su radiografía. Al hospital de trauma, por ejemplo, al que esté de guardia, se indica quiénes van a estar a cargo de la telemedicina ese día, como una guardia cualquiera, y tienen que contestar los llamados. Y bueno, mira, tiene 2 costillas rotas, dejarle quieto ahí, no le traigas. O tiene un traumatismo de cráneo, bueno, pero está lúcido, no está lúcido, intubale y vamos a ver si podemos traerle, etcétera, etcétera. Y agrandando los hospitales, haciendo telemedicina, con indicaciones de los especialistas en estos grandes hospitales que te digo, y 5 helicópteros con terapia intensiva, que nos puede donar Taiwán, así como manda maletines a unos cuantos, puede donarnos helicópteros. Y entonces, claro que no tiene que ser muy libre eso, porque si no los perros le van a hacer traer a su pendeja que está en Ciudad del Este en helicóptero. No, tiene que ser un tipo, el ministro o alguien que es el ministro del cine, el que aprieta el botón rojo para que salga un helicóptero. Y en menos de una hora, yo hice un cálculo con un general de aviación, me dijo que los helicópteros pueden volar hasta 220 kilómetros por hora. Quiere decir que en 2 horas máximo un enfermo grave llega. Un infartado llega, le hacen un cateterismo, se salva. En fin. Bueno, el doctor Aníbal Filártiga Lacroix, que está con nosotros, fue también director general o presidente del IPS y director general del Hospital del Trauma. Para la gente que se conecta ahora con nosotros, es nuestro invitado especial. Le preguntamos cómo está la salud pública en Paraguay, también el IPS, qué necesita para cumplir a cabalidad con sus asegurados, sería otra consulta. Y ya que él habla de todo esto, de la posibilidad de agrandar hospitales o los centros conocidos y reconocidos del país, que me parece excelente idea, esa fusión de lo que hace las tareas del Ministerio de Salud con el IPS, ¿no se podría eso entroncar, fusionar, tanto el Ministerio de Salud con sus centros médicos y el IPS con los suyos? ¿No se podrían podría congeniar eso, digamos, para? Yo no soy un entendido en la parte de seguro, que es la parte intrincada. Creo que este señor Halley Merlo es un señor que entiende mucho de eso. Hay dificultades porque de hecho,
el ministerio le salva al IPS muchas veces. Se quedan sin medicamentos, le llaman al ministro, el ministro manda, al menos mientras yo estaba en el hospital del trauma, vi que se hizo eso. Y viceversa también. El IPS eventualmente le ayuda cuando falta algún medicamento. Yo creo que tendría que estudiarse seriamente, hacer un software y saber quién es quién. Llega al hospital de trauma un paciente del IPS y resulta que el país, o sea, todos los ciudadanos estamos pagando por alguien que tiene un seguro, lo cual es injusto y le saca lugar a uno que no tiene seguro. ¿Me entendés? Sí. Entonces es difícil. Por otro lado, hay una estafa permanente de los seguros contra terceros. Sí. Bruno Masi tiene su auto y aseguró y tiene seguro contra terceros. Tiene seguro contra terceros. Entonces tiene la desgracia de atropellarle a un carretillero la zona del mercado. ¿Qué hace? Le llama a su seguro. Su seguro le dice, tranquilo, vos no digas nada que sos asegurado ni nada. Nosotros nos encargamos. Mandan la ambulancia, se va al hospital de trauma. Callado. Y es un carretillero, nadie va a pensar que tiene algo que le cubra ni nada. Entonces, el seguro le dice a Bruno Masi, vos callado, tranquilo, nosotros nos hacemos cargo. Y se van discretamente a través de gente que trabaja con ellos como visita y le dice, te vamos a pagar todo lo que no te cubra acá. O sea, placas, tornillos, la osteosíntesis, los elementos de osteosíntesis no tenemos nosotros. Entonces, no teníamos. Entonces, terapia intensiva, 100 millones de guaraníes cuesta en 3-4 días la terapia intensiva. Todo lo que le cubría el hospital, y el otro venía con 2 hierritos y 2 tornillos y le pasaba discretamente como si ellos hubieran comprado, si el paciente hubiese comprado. No se sabía nada del seguro. Entonces, que el seguro es ladrón, porque en vez de agarrarle al carretillero y llevarle al Sanatorio Migones o al San Roque, puesto que es un asegurado de alguien que ya pagó antes y durante muchos años. Bruno Masi hace 40 años paga su seguro, resulta que le atropelló a un tipo y ese se va al hospital de trauma. ¿Por qué no le lleva su seguro a un lugar y le paga todo? Hay muchísimas cosas que corregir. Estamos en un país de sinvergüenza, lamentablemente. Decime, y esto de, vuelvo otra vez con la democracia en Paraguay, tiene muchas falencias nuestra democracia. Pero imagínate cuánta falencia tiene que Dionisio Amarilla, Carlos Portillo, el otro Oviedo Mato, resulta que están candidatos otra vez, fueron echados. ¿Cómo miércoles uno se explica que alguien que fue echado de un lugar, echado del poder legislativo, puede volver a presentarse? A candidatarse. Pero yo no entiendo. Por eso te digo, no creo en la democracia. Nuestra democracia es sodomizada. Sodomizada todos los días. Entonces no es democracia. No es, y por eso no he aceptado ningún cargo electivo, a pesar de que me honraron y les agradezco a Euclides, a Katia y a Pablo Reichard, a Sebastián Villarejo y al Partido Demócrata Cristiano, que me honraron ofreciéndome lugares de privilegio. Les agradezco, es una honra para mí, pero no creo, sería incoherente de mi parte meterme en este momento
a competir con Oviedo Mato. Me pego un tiro antes. Decime una cosa, Aníbal, doctor Aníbal Filártiga. De todos estos candidatos a presidente, Lina, ya sabía que me iba a hacer esa pregunta. Sí. ¿Vos te quedarías con alguno de ellos? ¿Alguno más o menos representa una suerte de cambio real o atisbo de que algo va a cambiar a partir de oficialmente agosto del 2023? Yo te devuelvo la pregunta. Te devuelvo la pregunta. Decime vos. No. Independientemente de que sean buenas personas, de que sean muy bien preparadas y que sean capaces de manejar este país, debo decir que el problema está en el origen. Volvemos a lo mismo. Si no existe la democracia en el Paraguay y 80% de los votos son comprados, ¿cómo voy a elegir un candidato? No puedo, es incoherente. Pues sería, sí, voy a elegir. Y hay una cosa que hay que decir. A Santi Peña le endilgan mucho el papel de títere y de eso. Él no va a ser títere, primero porque es un tipo capaz. Segundo, porque por experiencia yo sé, Horacio no te pide cosas así. A lo mejor en las grandes decisiones va a tener que escucharle, pero en las cosas de todos los días yo creo que no. Aparte confía en Santiago Peña, pero fundamentalmente nadie está teniendo en cuenta que Horacio Cartes es el presidente del partido en gobierno. Por lo tanto, tiene el legítimo derecho de intervenir y de sugerirle cosas al presidente. No, es cierto. Es cierto. Él se puso ahora en el lugar exacto para que nadie pueda decirle, vos sos un títere. No. Cualquiera es títere de un partido si es que tiene que respetar el partido. Teóricamente, ¿no? Y decime, y esa unidad, vos sos colorado y estás también analizando la política en general, ¿verdad? De que se puede, no se puede, cómo estamos, cómo no estamos, la democracia, en fin. ¿Se va a dar la famosa unidad de los colorados? Porque si no, la oposición puede salir airosa. Si es que no se da eso. La verdad es que no me interesa quién gane. Pero, no te interesa. Y el abrazo puede que se dé, pero es absolutamente falso. Sí. Y si 2 días antes se estaban tratando de lo peor y al día siguiente aparecen abrazados, eso es falso. Eso es para asegurar la otra mitad que va a faltar. Y no es que tan sencillo, bueno, me abrazo. ¿Qué están pidiendo para abrazarse? ¿Qué está pidiendo Mario Abdo? ¿Qué está pidiendo un Nicanor sinvergüenza inveterado? Ellos van a apoyar, pero si me dan tales cosas, no van a ir a abrazarse para ayudarle al Partido Colorado a ganar nomás y irse a su casa ellos. Pero no. Hay que tener en cuenta una cosa. ¿Vos crees en las encuestas? Muy poco. Bueno, yo te digo una cosa. Fíjate en el olfato de Calé y de Beto Velar. No fallan ellos. Eso es mejor que una encuesta. Cada 5 años están sentados, sea quien fuera el electo y del movimiento que sea, están sentados en la Junta de Gobierno ahí entre los que fueron electos. Tienen un olfato infalible. Se van de Marito a Horacio, de Horacio a fulano, de a Nicanor. Bueno, y el sistema educativo rápidamente, porque se nos escapan los minutos. Ese sistema educativo nuestro, porque ahí también esa disputa, hay 2 bandos bien marcadamente distinguibles respecto a el sistema educativo que se quiere imponer aquí. Y especialmente ese sistema educativo a nivel
universitario, de nivel universitario en la Facultad de Medicina, por ejemplo, de la Nacional, ¿cómo se encuentra eso? La formación, en síntesis, porque todo lo que estás diciendo tiene que ver con la formación de un individuo, ¿verdad? Porque si se hacen los hospitales, los edificios, pero si no está la gente idónea para manejar la cosa, es al cohete lo que se haga. ¿Es así o no? Desde luego, yo creo que se deterioró, se masificó y se deterioró. La universidad no tiene que ser para todos. Ah, sí. Pero, ojo, no hablo de niveles económicos ni nada. Ojalá los indígenas accedan, etc. Yo digo que no es para todos porque debe ser elegida el grupo, la cúpula, elegidos los mejores para ir a las universidades. No sé, la universidad en ninguna parte es para todos. En Estados Unidos estaba un doctor, no me acuerdo cómo se llama, creo que falleció ya. Tenía 2 hijos, me dijo él, el primero va a estudiar medicina, al segundo ya no me da el cuero para que estudie. Entonces se elige por motivos de plata en algunos países o por motivos de sapiencia y de nivel intelectual, pero no es para todo el mundo, porque después motivo cognitivo, sí, van a sobrar los profesionales en todas las áreas y se van a convertir en choferes como en España. Ese es el problema. O como en Cuba. Eso. Ahora, la Facultad de Medicina lamentablemente vino cayendo y en este momento hay un decano, Osmar Cuenca, que fue electo por la gente de los Ibarrola. Y los Ibarrola estaban radiados, no entraban, pero resulta que tenían muchos profesores que ellos habían hecho un sistema. El consejo directivo pues eligen los profesores. ¿Qué hicieron los Ibarrola? Que primero se nombraban profesores ellos, sin ninguna jerarquía, y después resulta que empezaron a darle tesis a todos los amigos. Es decir, prepárame una tesis y vas a ser profesor. A todos sus amigos le dieron y a los que no eran sus amigos le frenaron. ¿Qué pasó? En el momento tienen una abrumadora mayoría para elegir el decano que quieren. Le eligen a este Osmar Cuenca, que me decepcionó profundamente como persona, y un mes después de ser electo, él readmite a los hermanos Ibarrola en el hospital de Clínica, cuando que están sumariados y el sumario no termina desde hace 6-7 años. Ese es el actual decano de medicina, sí, de la UNA. Sí. Bueno, y una mirada tuya última, digamos, la reunión de la CELAC es mañana. Vamos a otro tema, otro ámbito internacional. Nicolás Maduro está llegando, al parecer, a la Argentina y Lula también. ¿Cuál es tu opinión como ciudadano paraguayo, ni siquiera como médico ni como especialista en nada, como ciudadano de esta región del mundo? ¿A vos te parece que está bien eso, que está mal? Marito va a participar ahí también. Bueno, Marito no es cifra, pues no, ya no. Él está ya con el síndrome del pato, creo que le llaman. El último año no pueden hacer nada. Pero yo creo que Lula fue electo democráticamente. Probablemente su mejor aliado fue Bolsonaro, por ser un tipo que hizo todo lo que no debía hacerse. Y entonces el pueblo volvió a lo antiguo, aunque tiene acusaciones con la Odebrecht y compañía. Entonces yo no sé, porque no soy bien entendido tampoco. Ahora, yo no sé por qué se es tan benigno con dictadores como el de Nicaragua, Ortega,
con Maduro. No sé por qué se les tiene tanta paciencia. Y a otros se les condena. Cuando no hay intereses en juego, nadie se mueve. Pero si te tocan tu interés, ahí sí. ¿Vos estuviste en Chile alguna vez? Estuve. Y la situación de Chile hoy, ¿qué te parece a vos? A la distancia, por lo menos. Y yo creo que, no sé, el Boric es una persona de un carácter y de una postura diferente a la tradición chilena, ¿no? Los presidentes anteriores, no el anterior, pero presidentes de izquierda incluso fueron grandes presidentes. Yo creo que es difícil manejar una época convulsionada a masas demasiado informadas. Y como se accede fácilmente a la información y a la desinformación, porque cualquier cosa te tiran, entonces te revelan el espíritu y son más reaccionarias las multitudes ahora que pienso eran de lo que eran antes, ¿no? Claro, hay países y países. Vos hablas mal de la mamá de Maradona y toda la Argentina está en el obelisco. La tota es la tota. Pero acá muere un vicepresidente, ¿ok? Y lo mismo. Unos cuantos nomás son los que van a irse a la plaza. Y otros cuantos no se van a ir. Pues es típico nuestro, Dan. Bueno, y el caso de estos chicos, este joven Fernando Báez, que falleció a patadas por ese grupo de rugbyers, como médico, en este caso, ¿cuál es lo que pasó ahí? ¿Cuál sería tu visión de esta historia? Porque ahora en esta semana creo que se va a dar el veredicto. Y mira, yo creo que deben ser condenados y duramente. Porque aunque haya claroscuros en algunos aspectos, es evidente que se produjo la muerte en un jaleo ahí. Y el quid de la cuestión está en el consumo de drogas. Yo creo que personas que están normalmente, bueno, te va a agarrar un soquía, alguien que le toca la espalda a tu novia o lo que sea, le va a meter un tongo, él te va a meter otro, pero estas muerte así con ensañamiento casi. Terrible. No me explico. Y son productos de la droga. El hijo de Zapac también, que no sé qué pasó, ahí ligó un sopapo de alguien que primero le gritó, o él le gritó, qué sé yo, pero tan incentivados por la droga. La droga está absolutamente extendida en todo el territorio. Todas las esferas. Todas las esferas. Y descompone la vida. Bueno, la música, rápidamente, doctor Aníbal, seguir cantando, tocando algo la guitarra ahí con tus hermanos. Sí, tocamos, pero cada vez está peor el trío. Con César y con Carlos. Con Carlos. No, está peor el trío. Peor, sí, porque en primer lugar no olvidamos de la letra y cada uno canta una estrofa diferente. En segundo lugar, cada uno canta en una nota diferente. Pero van a hacer algo entonces cuando llegue tu cumple número 75. Yo creo que te van a ofrecer algo ahí, tus hermanos. Siempre cantamos en todas las reuniones familiares y siempre la misma música. Y tus hermanas también, Cintia, que está en París como embajadora, y Gladys, que es la mayor, ¿verdad? Bueno, son 5. Somos 5. Se te humedecen los ojos. Te sentís, tenés mucha sensibilidad también, por supuesto, sí, y los querés mucho a tus hermanos. Les cuido como si fueran mis pollos a todos. Por supuesto. Le operé a 3 o 4 de ellos ya, así que... ¿Sí? Bueno, doctor Aníbal, nos vamos. En 30 segundos, ¿qué vos podés decir aquí a la ciudadanía? Que está llegando abril en 3 meses, una gran decisión tenemos que hacer todos los paraguayos para, qué sé yo, saber qué tecla apretar y para tratar de empezar
cambiar positivamente de alguna forma, ¿qué vos dirías a la gente a nivel concienciación? O sea, que tenga en cuenta esa gente, qué cosa, la ciudadanía, hablo, ¿verdad? La ciudadanía en general. ¿Qué le dirías vos como galeno, como profesional importante, como paraguayo, como patriota, porque vos sos patriota y además con toda esa experiencia de vida tuya? A ver, ¿qué le decís a la ciudadanía? A la ciudadanía no puedo decirle nada, porque estoy en un momento de desencanto y va a ser un mensaje negativo y de todas formas inútil, porque la ciudadanía, como le llamás, ya tiene sus pensamientos e ideas aprobados, digamos, fijados. Cada uno ya tiene, y acá hay parentescos y amistades que te impiden también moverte mucho. Lo que sí quisiera hacer es un mensaje a la juventud, porque he visto que la juventud ha cambiado, con información, con seriedad. La juventud es la gran esperanza. Decirles a ellos: el 30 de abril voten por quien quieran, pero sabiendo que debe ser una cosa provisoria, porque va a ser maltrecha. Va a ser provisorio, voten por lo que mejor les parezca, pero sigan forzando el verdadero cambio. La esperanza de este país son los jóvenes. Los jóvenes. Bueno, la esperanza son los jóvenes. Sentencia y señala acá el doctor Aníbal Filártiga Lacroix, con quien departimos unos minutos muy interesantes. Muchas gracias, doctor. Tenés que volver. Bruno, vos sabés que para mí es un placer venir. ¿Y sabés por qué? Porque me siento cómodo. Nosotros también, sí. No me veo en la necesidad de estar eligiendo términos como a veces hay que hacer, porque tal medio pertenece a o tal. No es que tenga miedo de lo que me pueda pasar, sino que prefiero no agredir. Estoy en una etapa en que elijo las batallas. Estoy cansado de pelearme por cosas absurdas a veces. E inútiles. Pero tengo, lamentablemente, como me dice el padre Montero, que es mi gran amigo, me dice: vos tenés una pantalla parabólica que está dando vueltas buscando los problemas y te vas y te metes, me dice. Y es cierto, todo me preocupa, todo me parece que me afecta y que soy parte de ese problema, que tengo que hacer algo. Bueno, gracias a Dios estoy cambiando eso y elijo las batallas. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, doctor Filártiga Lacroix, con nosotros. Y el tema musical es bueno también, el que sigue: I Just Wanna Stop. Yo quiero a veces parar, y a veces hay que poner la pelota en el piso y mirar con esa parabólica, como bien señaló el doctor, hacia qué rumbo ir. Gino Vanelli.